Buenas tardes a todos. Hoy mayoría de mujeres, sin ninguna duda. Me resulta muy grato el dar la bienvenida a la inauguración de este ciclo de conferencias que se llevan a cabo tras un proyecto de colaboración entre la Fundación Ramón Menéndez Pidal y el Instituto Internacional. Este ciclo forma parte del homenaje que a lo largo de todo este año se ha hecho desde la Fundación Ramón Menéndez Pidal a María Goiri. María Goiri, filóloga, investigadora, artífice también, junto con Ramón Menéndez Pidal, del Archivo del Romancero, feminista, educadora. María nace en 1873 y, por tanto, este año se cumplía el 150 aniversario de su nacimiento. Y en torno a eso se han llevado a cabo una serie de actos que comenzaron en la Biblioteca Nacional hace largos meses, con una presentación general de lo que se iba a llevar a cabo y una lectura dramatizada. Se continuó con la organización de una serie de exposiciones. María Goiri en la Universidad, 1892-1909, en la Biblioteca Histórica del Marqués de Valdecilla, en la antigua Universidad de San Bernardo. Exposición que está todavía, pero se va a clausurar en breves semanas. A continuación, otra exposición, María Goiri, Abriendo Camino, que estuvo inicialmente y durante largos meses en las naves de Matadero y que a lo largo de los próximos meses se convierte en una exposición itinerante por distintas bibliotecas de la Comunidad de Madrid. En el Congreso Internacional del Romancero, que tuvo lugar en Lisboa en mayo del 2003, se hizo una sesión especial dedicada a María Goiri, un reconocimiento de la gran tarea que ella hizo para que todo ese tesoro nacional, que es ese archivo, siga siendo una fuente de conocimiento y un lugar de trabajo de los investigadores. Mario Pedrazuela nos permitió disfrutar de una conferencia en Segovia, La difusión del español en América, 1909, en el que se refirió especialmente al viaje de María Goiri en Estados Unidos. Hace unas semanas, en el Ateneo de Madrid, tuvo lugar una mesa redonda en la que nuevamente volvimos a recordar las muy distintas y diversas facetas que caracterizaron la vida de María Goiri. Mientras tanto, se han ido preparando publicaciones que saldrán a partir de este momento, puesto que el año se ha dedicado a investigar y preparar todas estas publicaciones. Y por último, me refiero al ciclo que hoy comienza de conferencias, Feministas y educadoras entre España y América, nuevos horizontes pedagógicos. Quizá la originalidad de este ciclo es esa visión, no de querer hablar exclusivamente de educadoras españolas o de educadoras americanas, sino casi empezar a configurarlas como una generación de mujeres que en torno a todas las nuevas formas de educación que llegan de Estados Unidos se unen a las que la Institución Libre de Enseñanza en aquel momento y con gran fuerza está desarrollando en España. Estos actos han sido coordinados por Sara Catalán desde la Fundación Ramón Menéndez Pidal y creo que es el momento para que agradezcamos desde la Fundación toda la ayuda prestada por la Fundación Areces para poder llevar a cabo estos actos y desde luego también a todas las numerosas instituciones que nos han acogido, nos han apoyado y a las personas dentro de esas instituciones que lo han hecho posible. Agradezco su asistencia en esta tarde, en este Madrid siempre tan complicado, lleno de actos culturales y de actos académicos, y encima una tarde con tanto viento. Muchas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias al Instituto Internacional por la generosa acogida y por dejarnos este lugar, que es un espacio verdaderamente simbólico, porque iremos viendo a lo largo de estas semanas como muchos hechos a los que nos vamos a referir en distintas conferencias es que tuvieron lugar exactamente aquí, en este maravilloso edificio, en sus escaleras, en sus clases,
las aulas, en este mismo Paraninfo. Por eso es verdaderamente un privilegio el poder utilizarlo hoy y encontrarnos aquí. Me permito también indicarles que Pilar Piñón, la directora del Instituto Internacional y también coordinadora de estas jornadas, ha preparado una vitrina, que sé que algunos han visto ya, pero otros no, a la entrada, o mejor dicho, a la salida de este Paraninfo, donde podemos encontrar hoy algunos documentos que se refieren a Alice, que es la mujer de la que hoy vamos a hablar. Bien, también existe una sala maravillosa en este instituto que está enfrente de nosotros, que es la que hace esquina según avanzamos hacia las escaleras de salida, y donde hay una maravillosa exposición permanente sobre la historia del Instituto Internacional, que también a lo largo de estas semanas es posible que al comenzar los actos se puedan llevar a cabo. Bueno, nada más. Pilar, ¿continúas? Muchas gracias, Elena. Bueno, soy Pilar Piñón, muchos de vosotros me conocéis, soy la directora del Instituto Internacional y les doy la bienvenida, como ya ha hecho Elena una vez más. Iniciamos hoy el ciclo Educadoras y Feministas entre España y América y lo hacemos con la intervención de Carmen de la Guardia. Su intervención lleva por título Hacia una red transatlántica de educadoras y feministas, Alice Gordon Gulick en España. Nos acompaña hoy el retrato de Alice Gulick que tenemos aquí. Este ciclo nos habla de un encuentro a lo largo de varias décadas y con distintas protagonistas. Me refiero al encuentro producido entre las feministas y educadoras procedentes de Estados Unidos, las americanas del Instituto Internacional, que con su labor abrieron un nuevo camino para la educación de la mujer española. Un encuentro con aquella generación de mujeres de sólida formación académica y pedagógica que se reunían en Madrid en torno a la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza y el Instituto Escuela. El encuentro ante ambas supuso un enriquecimiento mutuo, un intercambio de experiencias y formas de entender la educación. Compartieron edificios, como ya ha indicado Elena, proyectos y una gran sabiduría en una España que caminaba aceleradamente hacia la modernidad y la incorporación de las mujeres a la actividad académica y el espacio público. Tras la Guerra de España y la clausura de las instituciones que estas mujeres de la institución dirigieron, el tesón de algunas en su exilio interior permitió salvaguardar sus ideales hasta la democracia. El magisterio de las educadoras exiliadas en América logró extender sus ideales educativos a nuevas sociedades. Este ciclo se propone analizar este intercambio de ideas, así como dar a conocer a sus protagonistas, a la vez que veremos transcurrir buena parte del siglo XX. Asimismo, este ciclo es el resultado del encuentro entre la Fundación Ramón Méndez Pidal y el Instituto Internacional, y la constatación de que aquellas afinidades persisten en la actualidad. Y qué mejor forma que celebrarlo con el Año María Goire. Agradezco a Antonio López Cid y Sara Catalán de la Fundación Ramón Méndez Pidal su apoyo a este empeño y naturalmente a Elena Gallego, con quien he tenido el placer de organizar este ciclo. El contenido del ciclo se distribuye existen unos programas a su disposición del ciclo, son 6 conferencias y quiero recordar que 2 de ellas van a tener lugar en la Fundación Ramón Méndez Pidal. La siguiente, la correspondiente al 24 de octubre, tiene lugar en la Fundación. Esta tarde tenemos la fortuna de contar con Carmen de la Guardia, quien es sin duda la mejor conocedora de la labor de Alice Gordon Gulick en España. Además, Carmen es una persona muy querida en esta casa, donde ha impartido cursos en los programas universitarios norteamericanos, como el de la Universidad de Nueva York o el de Middlebury College, donde, por cierto, sigue asistiendo los veranos a la sesión de verano. Carmen de la Guardia es catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha recibido numerosas ayudas y becas de investigación, entre las que se destacan la beca Fulbright y la Gilder Lehrman Institute on American History, lo que le ha permitido realizar estancias de investigación y docencia en numerosas universidades y centros estadounidenses y europeos, como son la John Carter Brown Library de Brown University, Columbia University, New School for Social Research, Middlebury College, la Universidad de Nápoles o la Universidad de Dundee, entre otros. Ha publicado una impresionante cantidad de artículos y entre las monografías destacamos las siguientes: Las maestras republicanas en el exilio, como una luz que se prende, publicado en el año 2020. La construcción del sueño americano, Estados Unidos 1929-2018, publicado en 2019. Moving Women and the United States, Crossing the Atlantic, en 2016, editado junto con Elena Postigo, que hoy también nos acompaña. Victoria Kent y Louise Crane en Nueva York, un exilio compartido, 2016, presentado aquí en esta misma sala. Y un volumen de historia de los Estados Unidos con varias reediciones. Y así más, tiene la palabra Carmen de la Guardia. Muchas gracias. Pilar, y buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es para mí un inmenso placer estar aquí y estar mirando a la señora Alice Gordon Gulick y sobre todo inaugurar este ciclo de conferencias que yo creo que son necesarias para entender mejor esas relaciones que, como muy bien ha dicho Elena, son relaciones transnacionales, son relaciones transatlánticas, son relaciones culturales fuertes, potentes, entre mujeres que han ayudado de una manera inmensa a generar una cultura diversa en nuestro país. También han ayudado a Estados Unidos a tener una mejor comprensión de las tierras papales, como le llamaba la señora Gulick a España, Italia y a los países católicos europeos. Quería agradecer, desde luego, al Instituto Internacional y también a la Fundación Ramón Menéndez Pidal el estar aquí. Y quería empezar la charla de hoy hablando de esta conexión que una historiadora, que ya lleva años trabajando como tal, ha tenido de alguna manera con las mujeres que nos ocupan. La conexión con el Instituto Internacional, como ha dicho Pilar Piñón, es una conexión larga. Yo empecé a trabajar aquí en el año 86, lo hice después de unas entrevistas para mí dificilísimas que me hicieron Eduardo Camacho, que entonces era el director de Middlebury College, y Antonio Regalado. Entré en un lugar que, sin saberlo, me impresionó y del que aprendí siempre mucho, porque tenía compañeros que o bien habían sido expulsados de la Universidad Española o bien nunca habían podido acceder a la misma. Compañeros como Claudio Rodríguez, como Pepe Hierro, como Carlos Busoño, como las hermanas Sofía y Amalia Martín Gamero, nietas de Adolfo Posada, como Emilio Sainz de Soto, como el viejo profesor, es decir, un plantel increíble de maestros, de compañeros y de gente además cuidadosa y amable con los jóvenes que íbamos llegando. También conocí aquí a una generación de jóvenes promesas, como era el caso del recién fallecido Javier Marías, que enseñaba en el programa de Nueva York, de Teresa Bordón, que veo por aquí, de Mariluz Gutiérrez, de Mercedes Fernández Isla, que también está aquí, de Secundino González, de mi amigo entrañable José Teruel, que está acabando su biografía, de Carmen Martín Gaite, entre muchos otros. Entonces fueron años de aprendizaje. Yo creo que fueron los mejores años de mi vida académica, los más productivos, pero cuando eso ocurre uno no lo sabe, simplemente lo recuerdo con un inmenso cariño. Pero también ese primer trabajo me vinculó a lo que hoy es la Fundación Ramón Menéndez Pidal.
la entrevista con Eduardo Camacho resulta que era más importante de lo que yo esperaba, porque me entrevistaba para ser profesora de historia, pero no, me entrevistaba para sustituir a doña Jimena, que había trabajado durante años con Middlebury College y que había dejado una impronta que cuando me lo dijo casi me desmayo del susto, ¿no? Profesora del Instituto Escuela, fundadora, bueno, vive los años más importantes de la residencia, fundadora del Colegio Estudio, alguien que para mí era un puente imprescindible entre lo que me interesaba investigar, que son estas mujeres del siglo XIX, esta institución, el Instituto Internacional, y la vida en la transición democrática. Era un puente necesario a través del Colegio Estudio que daba la mano a ese saber que no se había perdido, lo ha dicho muy bien Pilar Piñón, estaba aquí, pero estaba también en el exilio, y a la democracia. Por lo tanto, era para mí un referente incuestionable. También aquí empezó mi investigación sobre la señora Gulick, y ahí también tengo una deuda con Pilar Piñón en un proyecto que defendimos frente a la corporación del instituto, que llamamos entonces, y hablo de hace muchos años, Recuperar la Memoria, porque es verdad que habíamos leído mucho en las excelentes monografías de Carmen de Zulueta sobre la fundación de Alice Gordon Gulick, pero también es verdad que toda la documentación parecía estar en Estados Unidos. Intentamos hacer un inventario, pero parecía importante visitar la Houghton Library de Harvard y también el archivo de Smith College. Entonces, para allí fui con el proyecto del Instituto Internacional y pudimos de alguna manera hacer un informe viendo qué fuentes teníamos para dar luz a esa figura asombrosa de Alice Gordon Gulick. En la charla de esta tarde hacia una red transatlántica de educadoras feministas, Alice Gordon Gulick en España, quiero centrarme en 3 puntos que quizás son los más novedosos. Por un lado, quiero hablar del feminismo como movimiento social, pero de un feminismo decimonónico que tiene un significado concreto y al que perteneció, desde luego, sin matices, Alice Gordon Gulick. Después me interesa relacionar ese feminismo con la revolución pedagógica que protagonizan mujeres y que tiene tanto que ver con el Instituto Internacional. Y por último, centrarme en esa red, esa tupida red que van a crear transatlántica para entender la fortaleza de este proyecto, porque este proyecto tiene más de 100 años, y las características del mismo, es decir, entender qué quería hacer la señora Gulick, por qué quería crear un Mount Holyoke en España, qué entendía ella que era necesario para las mujeres españolas desde ese feminismo y como pedagoga. Entonces vamos a empezar a entender ese feminismo decimonónico, que yo siempre he defendido que es feminismo, es un feminismo. Desde luego el término feminismo, como nos decía Foucault, como todas las palabras, tiene una larga historia. Es un término que ha tenido muchos significados y debemos atender a esos significados para historiar cada una de las etapas del feminismo. No me vale la definición del 2023 como categoría de análisis para trabajar el siglo XIX. Me interesa saber qué entendían ellas por feminismo. El feminismo es la lucha por mejorar la condición femenina. Escribía la activista feminista francesa Hubertine Auclair en 1882. Era la nueva definición y la primera definición nueva de una palabra que acababa de transformar su significado. Con anterioridad, y he estado mirando la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, con anterioridad en las lenguas en donde existía el término feminismo, este se refería a actitudes que determinados varones tenían y que eran consideradas propias de las mujeres. Los escitas son notables por su corta estatura
Hipócrates describe una enfermedad muy singular propia de este pueblo, el feminismo. Eso es un artículo de la Gaceta Médica que se publica en Madrid en 1853, en la que los hombres afectados por la enfermedad son impotentes y dejan sus vestidos para vivir entre mujeres cuyo traje y costumbres adoptaban. Este es el término feminismo. Esto significa hasta la primera movilización de mujeres. De hecho, en los diccionarios es un término que aparece a finales del XIX con este nuevo significado. Si bien muchos autores consideran que fue Alejandro Dumas hijo en su obra L'Homme Femme, publicada en 1872, el primero en utilizar la palabra feminismo con este significado rompedor que lo vinculaba al movimiento de mujeres que luchan por sus derechos, él mismo reconoció que lo había usurpado. Feministas, escribía él, permítanme utilizar este horrible neologismo. Ellas consideran que todo el mal proviene de que no se quiere reconocer que la mujer es igual al hombre, porque no se les da la misma educación y los mismos derechos que al hombre. Nosotros, decía Dumas, les diremos a las feministas que lo que ellas afirman no tiene ningún sentido. Mientras estos debates entre las nuevas feministas y los antifeministas se sucedían, el término con el nuevo significado se hizo habitual en todas las lenguas. Congresos feministas, encuentros feministas. En el caso de España se hizo a la vez que en el resto de las lenguas. En 1897, la escritora y periodista feminista Concepción Jimeno de Flaquer publicó en el álbum iberoamericano una crónica que tituló primero Crónica Feminista y, cuando le criticaron mucho, Crónica Femenina y Feminista. En 1898, en la Ilustración española y americana, vio la luz un artículo de Urbano González Serrano titulado Feminismo. Un año después, en 1899, Adolfo Posada publica un libro que hemos leído todas, hasta reeditado, que se llama así, Feminismo. Su definición se parece mucho a la de Hubertino Clerc. Aunque la palabra feminismo se salga del cuadro, decía Posada, no encuentro otra que exprese lo que de modo general expresa. El feminismo sintetiza en un término admitido el movimiento favorable a la mejora de la condición política, social, pedagógica y económica de la mujer. Cuando Concepción Jimeno de Flaquer afirmó que el siglo XIX será denominado el siglo feminista porque ha hecho más por la mujer que todos los siglos anteriores, tenía razón y la gente estaba de acuerdo. Entonces, el feminismo, con este significado de movimiento social, surge en el último tercio del siglo XIX y surge además de la mano de las mujeres reformadoras románticas como lo era Alice Gordon Gulick. Eran además estas mujeres, tanto en Estados Unidos como la señora Gulick, como en España, pensemos en Concepción Arenal, mujeres profundamente religiosas. Eran feministas y religiosas. Estaban relacionadas todas con lo que denominamos el segundo gran despertar, es decir, con una inmensa oleada de espiritualidad que acompañó al romanticismo en Estados Unidos, también acompañó al romanticismo español y que supuso una eclosión de nuevos credos, pensemos en la Iglesia mormona o en el credo unitario, y una renovación intensa de los credos existentes, surgiendo, entre otros, con fuerza, un movimiento evangélico que atravesó a muchas de las iglesias más tradicionales, como las iglesias congregacionistas de Nueva Inglaterra. Para este movimiento, que está detrás de la eclosión de los movimientos sociales en Estados Unidos y en España, desde una perspectiva romántica, desde la emoción, desde los sentimientos, desde la pasión, la regeneración moral, entendida como conciencia y responsabilidad sobre los actos decididos, tanto individuales como colectivos, era esencial.
Pero para ser conscientes, para ser responsables, decían las feministas estadounidenses y también Concepción Arenal en La mujer del porvenir, eran necesarios cambios culturales y también cambios legales. Estos reformadores sociales vinculados a este renacer van a atender a dos aspectos para ellos fundamentales. La lucha por la consecución de los derechos civiles, es decir, aquellos derechos que te posibilitan el ejercicio de la libertad individual, apropiarte de tu destino, ser responsable del pecado, como decía Concepción Arenal. Y también el acceso a la educación. La emancipación, ese término que acompaña al feminismo y al movimiento abolicionista en el siglo XIX, tiene que ver con esa posibilidad de ser libre, de elegir. Para elegir, uno debe ser un ser que haya sido educado en libertad y en autonomía. Entonces, de lo primero, de la búsqueda de los derechos civiles, se van a encargar todos los movimientos sociales, abolicionistas, feministas a favor de la templanza, los movimientos a favor de las reformas de las instituciones penitenciarias, los que atienden a los enfermos mentales, los que atienden a los delincuentes. De eso se van a encargar los movimientos sociales, de dotar de derechos a todos los excluidos. Pero de las reformas educativas se van a encargar con muchísima fuerza las mujeres, sobre todo las mujeres que empiezan a graduarse de college que ya existen como Montjoliot. Por lo tanto, vemos que hay una movilización que busca derechos civiles, que busca una ampliación de la educación, y ahí las mujeres van a estar presentes. Siempre pienso que es lógico que así sea, porque el romanticismo evoca sentimientos y pasiones, y las mujeres habían sido excluidas por el racionalismo ilustrado al ser consideradas seres de naturaleza. Por lo tanto, ahora que evocamos a los sentimientos, que evocamos a las pasiones, que evocamos a las emociones, mujeres y afrodescendientes se activan en los movimientos sociales. En el caso, y sería el segundo punto de la charla, de la revolución en la educación, lo primero que van a aparecer en Estados Unidos con fuerza, el movimiento romántico es anterior que en España, son academias, que son instituciones educativas que surgen la mayoría a comienzos del siglo XIX, que ocupan un lugar intermedio entre la educación elemental y la universitaria, las que bien o admiten a mujeres o bien van a ser exclusivamente femeninas. Las academias a veces reciben otros nombres como instituto, liceo y sobre todo seminario. Así el seminario Bradford abre sus puertas a las mujeres en 1803, desde 1828 crea una sección exclusiva para niñas y le van a seguir muchos más. El seminario de Troy, que se funda en Nueva York por la reformadora Emma Willard en el año 19 tras su experiencia como educadora en Middlebury College, el Hartford Female Seminary creado por Catherine Esther Beecher, la Academia Adams, en Derry, New Hampshire, la Academia Wheaton y muchas más. Pero para muchas educadoras ya feministas estas instituciones eran insuficientes, querían algo más. Y ese fue el caso de Mary Lyon, una mujer profundamente romántica y religiosa, implicada en muchos movimientos de reforma, que va a ser la fundadora de Montjoliot, que aquí es de todas estas instituciones la que más nos interesa. En Montjoliot lleva a cabo un proyecto pedagógico complejo que se une a los grandes pedagogos, Froebel y todos los que piensan la educación de los más pequeños, de las mujeres y de los adultos. Curiosamente va a recibir el apoyo de las iglesias renacidas, sobre todo de las iglesias congregacionistas renovadas. Va a recibir además el apoyo de muchos militantes en las asociaciones de reforma, como el propio padre de Alice Gordon Gulick, y lo que ella prepara allí es buscar clases de educación integral,
participar de la experimentación, que haya una integración entre el cuerpo y la mente, ejercicio físico para las mujeres, que haya una preparación intelectual y también moral y que sean seres libres, capaces de decidir y de apropiarse de su destino. Mount Holyoke es importante porque va a servir de ejemplo a una serie de colleges que van a ir fundándose en la costa este, también en el estado de Nueva York, como es el caso de Smith College, de Wesley College, de Vassar College y de todos los que luego vamos a conocer como las 7 hermanas. Todos siguen el plan educativo de Mount Holyoke. Y en este centro, en este momento, es donde tenemos que iniciar la biografía de Alice Gordon Gulick, porque su vida está atravesada del feminismo y de la renovación pedagógica. Nace en 1847 en Boston, en el seno de una familia profundamente religiosa que pertenece a la Iglesia Congregacional Renovada. La educación de Alice va a ser esmerada. El padre de Alice, James Monroe Gordon, es un reformador social. Además era banquero y también tesorero de una de las organizaciones misioneras más importantes de la historia de Estados Unidos, la American Board of Commissioners of Foreign Missions. Era administrador de la asociación misionera y además ayudaba económicamente a la misma. La madre de Alice Gordon Gulick, Mary Elizabeth Gordon, era ama de casa, pero también estuvo muy próxima a la labor misionera, sobre todo en las organizaciones infantiles. Y miró mucho cómo iban a ser educados sus hijos y sus hijas, y buscó que fueran educados de una manera parecida. Alice era la mayor de 7 hermanos. Fue primero a una excelente escuela pública de Boston, que había atravesado la reforma pedagógica, y cuando la familia se mudó a esta localidad, a Auburndale, que está en las afueras de Boston, fue ya a una escuela privada que daba una educación esmerada. Acabó su educación en Mount Holyoke y siempre va a estar agradecida. Entonces no era todavía un college, seguía siendo un seminario y entró en ella en el año 63. Durante los años que estudió en Mount Holyoke no tuvo una pasión misionera, es decir, había presencia de la American Board of Commissioners en su casa y en la universidad, pero no parece que tuviera una emoción o una llamada misionera. Estuvo además no solo como estudiante, sino también como docente. Fue profesora de filosofía y conoció bien todos los métodos pedagógicos. Lo que allí aprendió, muy relacionado con la reflexión pedagógica de la fundadora Mary Lyon, lo va a trasladar Alice a todas sus empresas pedagógicas y educativas, que era trabajar en pequeños grupos, debates, seminarios, experimentación, salidas en las clases de ciencias, caminatas, pasión por las lenguas, ejercicio físico, siguiendo siempre el método sueco, expresión musical, una serie de cosas que las vamos a ver en su labor en España. En el año 1870, Alice se casa por primera vez con Alva Kitteridge, profesor de Amherst College en Westboro, y solo un día después su marido fallece, ya estaba enfermo de tuberculosis, que va a ser también una enfermedad que va a acompañar la vida de Alice Gordon Gulick. Cuando se queda viuda tiene 23 años y se apunta, vuelve a casa, la casa de sus padres, vuelve a Auburndale y en esa casa vemos que va a retomar un contacto que tenía dormido. Un contacto con los misioneros, empieza a leer, empieza a buscar fuentes y se vincula a una asociación misionera feminista, la American Board of Missions, que se va a crear
mucho después que la American Board, se va a crear mucho después que la American Board of Commissioners of Foreign Missions. Se va a crear en 1868 y es la American Board of Women. Por lo tanto, es una asociación de mujeres misioneras que va a buscar que haya una educación para las niñas allí donde vayan las misiones y sobre todo apoyar a mujeres solas, no casadas, que quisieran ser misioneras. Se va a apuntar en una lista de mujeres que quieren dar su vida a las misiones de la American Board of Commissioners, y en esa lista los varones misioneros que buscaban mujeres sacrificadas que fueran capaces de seguirles a Japón o a Hawái o a donde quiera que fueran, buscaban a esas mujeres. Así conoció a su marido, a William Gulick. Un noviazgo muy corto, se casan pronto y ahí le dice ya William que su destino son las tierras papales. Eso es una novedad. Es la primera vez que vemos misioneros de la American Board of Commissioners que no van a trabajar en tierras que ellos denominaban paganas, politeístas, sino que se van a tierras monoteístas, en concreto tierras cristianas, pero sobre todo católicas. España e Italia están en el punto de mira. Van a ser 4 los misioneros que vienen aquí, los hermanos William y Hooker Gulick y sus mujeres, Alice, Gordon y Louise. Cuando llegan a España es en el año 1871 y tienen la suerte, quizá lo supieran, que coincide con una época de libertad. Por primera vez en la historia de España hay libertad de culto en la Constitución del año 69 y los protestantes no van a ser perseguidos, o por lo tanto no van a ser tan perseguidos. Coincide el que quieran ir a tierras papales con el sexenio revolucionario que les va a permitir actuar con mayor libertad. La acción misionera de William Gulick, el marido de Alice Gordon Gulick, no solo va a ser especial porque miran a un país católico, lo va a ser también porque ella ya pertenece a la Women Board of Missions. Ella ya pertenece a una asociación misionera de mujeres. Por lo tanto, no viene a España como mujer de misionero, viene a España con un proyecto concreto: educar a las mujeres, educar a las niñas, lograr emancipar a las mujeres. Un proyecto feminista y un proyecto evangélico, pero un proyecto feminista no es el mismo que el de William Gulick, es un proyecto propio. Las dos instituciones le van a apoyar. Le va a apoyar el American Board y la Women Board of Missions, pero ella tiene su proyecto con la Women Board of Missions, no con la American Board. La pequeña expedición misionera a tierras papales arriba primero a San Sebastián, que era el lugar que ella quería y él quería que fuera la sede de su misión. Van a recorrer todas esas misiones perseguidas que existían en España para hacerse una idea de cuál es el lugar donde se está en la tierra papal a la que acuden, ¿no? Misiones inglesas, misiones alemanas, de distintos credos protestantes, y al final no van a poder instalarse en San Sebastián, lo van a tener que hacer en Santander. Lo van a tener que hacer en Santander porque las guerras carlistas han aislado a la ciudad de San Sebastián y ellos necesitan comunicarse con todas las misiones españolas y tienen que tener salida también a Madrid para la labor misionera, sobre todo de William. Entonces allí en Santander empieza la doble vía de la labor misionera. Los dos, William y Alice, al igual que ocurre en otras misiones protestantes, van a crear una escuela misionera para niños y niñas. Y eso es lo primero que van a hacer.
En el año 75 la escuela ya está creada. Pero ella va a empezar a buscar cómo ayudar a las mujeres españolas. Y estamos todavía en Santander. Y va a crear su internado, siguiendo el modelo de Monholyoc, mucho después, 2 años después, en el año 1877. Pero va a viajar mucho, va a conocer la educación de las niñas españolas. Nos cuenta Alice Gordon Gulick: fui un día a una escuela primaria municipal para ver con mis propios ojos cómo eran cuidados los pequeños. Detrás de la puerta había una habitación grande y oscura, donde alrededor de unos 150 niños correteaban. Es una carta que le escribe Alice a su hermana. Una mujer armada con un largo palo forzaba a los niños a salir al patio para el recreo. Miré hacia el interior de la clase y no había ni espacio ni pupitres suficientes para todos los alumnos. Y después de preguntar nos dimos cuenta enseguida que se les impartía una instrucción muy insuficiente. La profesora francamente nos dijo que lo único que podía hacer era mantener a los estudiantes tranquilos. Desde luego eran escuelas, sigue la carta, muy distintas de las soleadas, limpias, bien organizadas escuelas que encontramos en Boston. Por lo tanto, empieza a preparar su proyecto. Tanto en la escuela que crea con su marido, en la escuela misionera, como en el internado, se van a reproducir los modelos de las escuelas públicas estadounidenses de finales del siglo XIX. En el caso de la escuela de niños y niñas, era imprescindible un espacio claro, aireado, amplio, un mobiliario adecuado. Si ven esta diapositiva, es el primer alojamiento de ellos en Santander, que es un hotel. Ellos toman la planta superior, pero van a iniciar un proceso de cambio buscando un local aceptable para lo que quieren hacer. Un local que tenga jardín, un local que tenga ventanas, un local que está cerca de la montaña. Van a tardar mucho en encontrar ese espacio. Las clases van a ser clases prácticas, van a tener mucha educación física y mucha educación musical. Si hacemos caso a los Gulick en las cartas que envían a su familia, el éxito de esta primera escuela de niños y niñas protestantes en Santander fue claro. Comenzó con una clase de 10 niños, enseguida alcanzamos una matrícula anual de 250 y 300 niños y niñas, casi todos pertenecientes no a familias protestantes, sino a familias liberales, católicas romanas, partidarias de la reforma educativa. Pero además de esta escuela primaria, ya en Santander inicia su sueño: crear una institución parecida a Monholyoc que beneficie a las mujeres españolas. Debía ser un internado, era muy importante para ellos el internado para alejar a las mujeres españolas de su medio, para aislarlas y que se centrasen en la educación. Y allí les iban a dar una educación intelectual y física a las alumnas y, por supuesto, una formación moral. Estaba intentando hacer lo que otras misioneras de su organización de mujeres estaban también intentando hacer. Volvemos a un movimiento transnacional misionero y feminista. Los Monholyocks se van a reproducir en el mundo. De hecho, ya hay un libro sobre ello. El primer Monholyoc era un Monholyoc en miniatura, va a estar en Persia, y se crea en 1843 y lo crea Fidelia Fiske, la fundadora de este centro, que iba dirigido a mujeres pertenecientes a comunidades nestorianas persas. También se creó otro, el Cherokee Seminary, en el oeste americano, que también imitaba a Monholyoc. Entonces le llamaban territorio indio y colaboró el jefe de la nación cherokee, John Ross. En el más oscuro y solitario rincón del mundo, escondido tras las montañas del Kurdistán,
Decían las hermanas Charlotte y Mary Giles, fundaron también un Monjoliok en el año 1868. Fue en la pequeña localidad de Bitlis, en Turquía. En 1874 se inauguraba un Monjoliok, el Huguenot Seminary en Wellington, Sudáfrica. Por lo tanto, el proyecto era un proyecto que obedecía a muchas de las mujeres de Monjoliok, mujeres feministas, mujeres misioneras. El periodo de Santander ella lo considera el más difícil de su historia. Considera que el éxito fue menor del que había sido. Sufrieron acoso por parte de la sociedad no liberal de Santander. También las niñas podían ser perseguidas en la calle. Además, el clima no era favorable. Perdieron allí a su hijo mayor por una negligencia. Es decir, fue un periodo personal y pedagógicamente muy complejo. De todas maneras, enseguida va a contar con colaboradoras en Santander y también con la visita de sus hermanas, que le van a ayudar y que van a hacer que la empresa pueda seguir adelante. Las colaboradoras fueron una española, Joaquina Martínez, que se había educado en Suiza, protestante, y Luisa Green Hermitage, que era una maestra formada en Inglaterra. Todavía no habían llegado las profesoras estadounidenses. El internado ha empezado bien, con 5 chicas, escribía Alice al Woman Board en diciembre del año 77. Yo lo superviso y también doy clases. También les imparto clases de música. De todas maneras, Alice se quería ir a San Sebastián, quería buscar una ciudad más cosmopolita donde su proyecto pudiera florecer. Para ello va a viajar a Estados Unidos, logra la aprobación de las organizaciones misioneras en el año 80. Era un viaje familiar, pero va a ser un viaje que produce un giro tremendo en la personalidad de Alice Gordon Gulick. Como todas las mujeres feministas, como todas las mujeres de este primer movimiento de mujeres, les costaba muchísimo hablar en público, les costaba muchísimo comentar los que querían. Muchas oradoras se quedaban mudas, había un problema de comunicación. Las mujeres no habían sido educadas, aunque hubieran sido educadas en Monjoliok, para hablar públicamente. Por lo tanto, ella había escrito mucho sobre que nunca lo haría. No fue así. Cuando llegó a Estados Unidos estaba cansada de no poder crecer, estaba cansada de las 2 organizaciones misioneras que no le apoyaban económicamente con los fondos que ella quería para este magnífico proyecto. Y el giro va a ser que se va a convertir en oradora que va a participar en muchísimas conferencias por supuesto, de la Woman Board, pero también de una asociación feminista que para Estados Unidos, para Inglaterra y para España es fundamental. La Women Christian Temperance Union, la WCTU, va a entrar en contacto con Frances Wheeler, la feminista y presidenta de la organización, y va a participar en muchos eventos de las organizaciones misioneras, pero sobre todo de la Women Christian Temperance Union. Se va a poner en contacto con muchas mujeres universitarias, se va a poner en contacto con los movimientos de reforma y va a pedir permiso, después de recaudar fondos propios, a la organización misionera para trasladarse a San Sebastián. En San Sebastián, logra el permiso, dejan las misiones en Santander, es Carlos Araujo quien se va a encargar, un misionero español, y en San Sebastián se produce lo que ella quería, va a tejer redes. San Sebastián va a ser un lugar atractivo para las mujeres estadounidenses. Va a empezar a recibir visitas de mujeres fuertes. Por ejemplo, va a tener la visita, la primera, la de Catherine Lee Bates, la autora de Spanish Highways and Byways, que va a escribir en el New York Times, que es periodista, que habla de la misión de San Sebastián. Pero va a tener otras visitas importantes, sobre todo
la visita de la que luego fue Premio Nobel de la Paz, de Jane Addams, que va a ser una de sus grandes amigas y una de sus grandes pilares en Estados Unidos. Jane Addams es además la líder de un movimiento de settlement houses, la creadora de la Hull House en Chicago, y va a ser una compañera y un soporte de este proyecto desde su propia organización. Además de estas visitas, tendrá otras importantes. Van a venir profesoras de forma voluntaria, como Catherine Barbour, que había estudiado en Mount Holyoke, Anna Webb, que había estudiado en Wellesley, Dora Zerk, que había estudiado en otra universidad americana, pero que procedía de Francia. Es decir, va a renacer su proyecto, va a fortalecer su proyecto. Además va a tener visitas familiares importantes, sobre todo la de su padre, que se va a comprometer con el proyecto de Alice, que le va a ayudar económicamente, que le va a llevar las cuentas y que va a llevar las finanzas de una empresa cada vez más potentes. Además, aparecen en la prensa de San Sebastián. Hacen veladas musicales que, si miran ustedes en la hemeroteca, las podrán encontrar, preciosas, donde siempre participa Alice tocando el piano y otras de sus estudiantes. Se unen en San Sebastián a los institucionistas, que es la otra red que nos interesa, de la que ha hablado Elena. Van a ser cuestiones familiares, porque va a ser la suerte, como decía Carmen de Zulueta, porque en realidad va a unir a la familia Ireraniti con la primera mujer de Gurmesindo de Azcárate. Fue estudiante de Mount Holyoke, era amiga de la niñez de ella, y fueron sus padres los que le van a presentar a Gumersindo de Azcárate, y desde siempre van a ser, o desde entonces, van a ser amigos. Van a ser amigos, y no es casualidad, yo creo que se ha dicho en la presentación de este ciclo de conferencias, no es casualidad que las americanas, que Alice Gordon Gulick y su proyecto de crear un Mount Holyoke en España recibiera todo el apoyo de los institucionistas. Y no es casualidad, porque comparten proyectos educativos, comparten fuentes pedagógicas, comparten el interés por la emancipación de todos, también de las mujeres, comparten la necesidad y la creencia en la coeducación, comparten muchas cosas. Por lo tanto, se dan cuenta siempre y se dan cuenta pronto, y eso lo podemos ver en las cartas de unos y de otros. El colegio, por lo tanto, va a ser un colegio brillante. El colegio de niños y niñas va a ser un colegio misionero que sigue llevando William en San Sebastián, pero el internado va a crecer mucho. En el año 83 tenían 18 internas y 2 externas, en el año 84 22 internas y 14 externas, en el 86 40 alumnas internas. De nuevo siguen la vida de los colegios estadounidenses. Este tiempo de San Sebastián le sirve también a Alice Gordon Gulick para, de alguna manera, desilusionarse con un proyecto que sabe difícil. Se da cuenta y entiende el sistema de educación español. Se da cuenta que hay pocas niñas que tengan el título necesario para entrar en la universidad. Se da cuenta que hasta 1810, es decir, en el periodo que ella trabaja, no se permite no se permite de manera general que las mujeres estudien, pero va a tener va a llevar a cabo un trabajo minucioso y un trabajo por partes. No se va a desesperar. Va a empezar a trabajar en preparar en el internado a las chicas para que se presenten a los institutos de forma libre para que obtengan el título de bachiller.
y lo va a lograr. Va a obtener muchos títulos de bachiller, más de 60 a lo largo de su forma o de su vida como profesora entre San Sebastián, Biarritz, Madrid. Muchos títulos de bachiller, aunque empezaran siendo 4. Una vez que tienen los títulos de bachiller, trabajando de manera individual, va a lograr que 2 de sus estudiantes obtengan el título de Filosofía y Letras. Es decir, va a ir despacio, trabajando despacio y sin perder su idea de crear un Monjoliok en España. Los contactos con la familia Innerarity, los contactos con Azcárate, los contactos con el institucionismo le van a ayudar. Decide que su asesor legal sea Gumersindo de Azcárate. Pero no solo fue su asesor legal, fueron los institucionistas sus asesores para poder moverse por ese entramado difícil todavía para nosotros de la educación española, de los títulos necesarios, de los requisitos, de los institutos, de la comparación con los títulos americanos. Alice Gordon Gulick regresa otra vez a Estados Unidos en el año 91 y sus frutos ya están ahí. Ella entonces viaja como una gran oradora a Chicago y allí refuerza la relación con Jane Addams y visita todos sus proyectos. Habla delante de la Asociación de Antiguas Alumnas de Monjoliok en Boston y les entusiasma con su proyecto. Intensifican los contactos con la Women Christian Temperance Union. Además, participa en la creación de una red mundial de mujeres de la Temperance Union, la World Women's Christian. Ahí lo que vamos a ver es que ella decide ser la presidenta de España e intenta contactar con mujeres institucionistas para su empresa, para que de verdad sea una empresa transnacional. El viaje es un éxito tremendo. Y ello le decide a introducir un cambio vital. Gracias a los fondos conseguidos y explicando a las organizaciones misioneras que la legislación española, que ya empieza a conocer, prohíbe a las comunidades protestantes adquirir propiedad en España, funda en 1892 la Corporación del Instituto Internacional en Boston. Es una institución aconfesional e independiente de la American Board of Commissioners y de la Woman Board. Se libera de las grandes organizaciones protestantes y se inclina hacia las organizaciones feministas. El proyecto sigue siendo el mismo: crear, con apoyo de la Corporación del Instituto Internacional, un instituto internacional para chicas en España que sea similar a Monjoliok. Desde el primer momento habrá representantes en la corporación del instituto de profesoras de Smith, de profesoras de Monjoliok, de profesoras de Wesley, de profesoras de Vassar, de profesoras de todas las universidades americanas. Había también pastores protestantes, presidentes de universidad, y lo que pretendían era buscar financiación para este proyecto, que hoy estamos en su obra más querida, ¿no?, que ella no llegó a ver. Mientras se lograban los fondos necesarios, se continuaba apoyando su labor en San Sebastián, pero las cosas se van a poner difíciles, sobre todo, bueno, y tiene éxitos, como digo, 2 licenciadas, Esther Alonso y Juliana Campos, en el año 97, pero las cosas se van a poner aparentemente difíciles cuando estalla la guerra hispano-norteamericana del 98. Las van a querer mucho en San Sebastián y les van a ayudar mucho. No las van a perseguir, las van a escoltar, pero ella sabe que tiene que alejarse y con apoyo de la Corporación de Boston elige esta casita, es la de la esquina, la pequeñita que vemos al final, en Biarritz, y allí traslada a todas las mujeres del internado, pero también traslada a algunos niños que deciden dejar San Sebastián y pasar al internado de la escuela protestante. Pero curiosamente ese hecho
que pareciera que le podía perjudicar, no le perjudicó en absoluto y está muy relacionada con que ella pudiera llevar a cabo su proyecto. Cuando estalla la guerra, ya sabemos que la derrota española fue dura y sabemos también que hubo muchísimos prisioneros españoles en Estados Unidos. Alice Gordon Gulick, que hablaba español, que conocía bien a la sociedad española y que estaba de viaje en Estados Unidos para recaudar fondos para el Instituto Internacional, va a ser considerada por el gobierno de Estados Unidos como la persona ideal para atender a los prisioneros de guerra española, de la guerra entre Estados Unidos y España. Esos prisioneros de guerra sabemos muy bien cómo los trató, porque hay cartas del almirante Cervera con ella, que yo no he podido ver, solo he conocido citada en fuentes. Pero por lo visto logró movilizar a todas las mujeres reformadoras, que además fueron críticas con la guerra hispano-norteamericana porque consideraron que era una guerra imperialista, que tenía muy poco que ver con los pueblos, pero ella actuó de intermediaria, llevó ayuda a los presos y fue intérprete entre los médicos y los enfermos, fue intérprete entre los prisioneros y los jueces y coordinó, como digo, toda la ayuda de los reformadores sociales. Tuvo una enorme simpatía una vez que logró que los prisioneros volvieran a España, una enorme simpatía del pueblo español. Apareció en la prensa, apareció en homenajes y decidió que quizá con esa simpatía el momento había llegado. Creía que ya era el momento de intentar buscar la creación de un Monjoliok en España. Los institucionistas le dijeron que tenía que venir a Madrid y la querían cerca de la institución libre de enseñanza. La querían en este barrio. Le ayudaron a conseguir los locales que fue adquiriendo. En 1901, un primer edificio en la calle Fortuña que necesita obras para parecerse a lo que ella quería hacer, un centro de educación superior estadounidense. En 1902 se compró otro edificio en la calle Miguel Ángel, aquí estamos, y poco después un solar en Rafael Calvo. Casi se hizo con toda la manzana que iría desde la Fundación Ortega hasta Rafael Calvo. Y había ya edificios en esa manzana. Aquí vemos lo que ahora es la Fundación Ortega Marañón y donde está el archivo de la Residencia de Señoritas y que fue también sede de la Residencia de Señoritas, que ella habilitó, que ella arregló con muchos fondos. Pero además de comprar esos edificios con autorización de la Corporación de Boston y no solo con la autorización, como vemos en el boletín del año 1902, vino College Robert de la Board of Directors para ayudarle en la decisión y ayudar a los institucionistas a buscar el local y dar el visto bueno. Cuando toda esta infraestructura está hecha, ella considera que se necesita un último empuje porque se ha quedado sin dinero. Y ella quiere levantar este edificio, quiere levantar el Monjoliok en Madrid. Entonces va a haber una reunión en Boston, en la All South Church de Boston, y allí se van a congregar todos sus simpatizantes, profesores, educadoras, misioneros, intelectuales, amigos. El discurso, hubo muchos, el discurso más emotivo fue el del presidente de Harvard, Charles William Eliot, que dijo así: ¿qué podéis hacer por la señora Gulick y por el trabajo al que ha dedicado su noble existencia? Eso lo dijo antes de pedirles dinero. Ella, con vuestra ayuda, ha creado una institución, el Instituto Internacional para Señoritas, que va a durar. Desde luego fue premonitorio. Ha colocado, esto era una metáfora, unas cuantas piedras en unas paredes que sabemos que van a permanecer. De esa importante reunión
del 25 de enero de 1903 en la Old South Church de Boston, va a surgir otra organización. Ella estaba ya enferma, ya os he dicho que tenía tuberculosis, llevaba enferma mucho tiempo y además tuvo una vida trágica. Acá fallecieron otros 2 hijos más en edad adulta, sus hermanas, es decir, tuvo una vida trágica, estaba débil, estaba triste y estaba enferma. Y sabía que para que esto continuase no solo necesitaba una corporación mixta, ella creía que necesitaba una corporación donde sobre todo hubiera mujeres. Y de esa reunión del año 1903 surge la creación de la Liga del Instituto Internacional, a la que van a pertenecer mujeres de todos los colleges de mujeres y muchas de sus amigas, como Catherine Lee Bates, Clara Stevens, Adams, es decir, un montón de sus compañeras de trabajo y de vida. Cuando en el año 1903 Alice Gordon Gulick, enferma de tuberculosis y viaja por Europa, enferma, no tiene un brote fuerte de tuberculosis y viaja por Europa, en Suiza, intentando buscar esa montaña mágica que le sanara y se da cuenta que no es posible, decide volver con su hija y con su hermana a Londres antes de tener fuerzas de cruzar el Canal de la Mancha y venir hacia España. No va a ser posible, va a morir en Londres y su proyecto va a quedar en manos de la Liga del Instituto Internacional, va a quedar en manos de las feministas y reformadoras sociales estadounidenses y ya también de algunas mujeres españolas que han trabajado con ella. Ese proyecto va a seguir adelante a pesar de su muerte en el año 3, a pesar de la tristeza que eso genera, y esta casa empieza a construirse intentando seguir el modelo de Mount Holyoke, el modelo físico, pero sobre todo con la pretensión de seguir su pedagogía y el modelo educativo, y se va a abrir en el año 1910. A partir de ese momento, como todos sabemos, y ya no tiene que ver con Alice Gordon Gulick, esta inmensa red de mujeres va a seguir funcionando. Muchos de los que estáis aquí habéis trabajado esa red de mujeres, conocéis los viajes de ida y vuelta de muchas de sus protagonistas. Vamos a tener españolas enseñando en Estados Unidos, estadounidenses viviendo en este edificio de la calle Fortuny. Vamos a tener una actividad increíble vinculada cada vez más con el institucionismo. Por lo tanto, hay que saber y hay que decir con voz muy alta que nada de esto, nada de este proceso de modernización de las mujeres españolas hubiera sido posible sin la ayuda, el trabajo, el esfuerzo de Alice Gordon Gulick y de todas las reformadores sociales, feministas y pedagogas estadounidenses. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Bien? Sí, preguntas. Si tienen ustedes preguntas o comentarios o abrimos un diálogo. Sí. Que siempre había relacionado esto con el protestantismo, el principio del protestantismo en España y tal, pero nunca lo había visto bajo una visión feminista a Gulick. Me ha parecido maravilloso como lo has expresado. Pero es cierto lo que dices, el protestantismo en España, no solo los colegios que conocemos o vinculados al Instituto Internacional, que fueron tremendamente innovadores, sino el propio colegio El Porvenir, ¿verdad?, de Federico Fliedner, ahí, que ahí lo vemos todavía, ¿no?
que fue tremendamente innovador, también pedagógicamente ha sido muy importante en la renovación pedagógica de los españoles, y además ellos han estado muy próximos a través del Ateneo y a través de las instituciones de la sociedad civil española con los institucionistas. Han trabajado muy estrechamente. Ha durado todo eso porque todavía antes de la guerra, o sea, cantidad de mujeres españolas protestantes, los Flittner las tutorizaban dentro de la universidad. Sí. O sea, las ayudaban y siguieron esa historia. Pero un poco lo que hacían las institucionistas, como la Residencia de Señoritas o esta casa, que lo que hacían era ayudar, impulsar, hacer comunidad de mujeres extrañas que llegaban a la universidad, eran muy pocas. Entonces todas, Victoria, que en todas han pasado por la residencia, todas han estado en este Paraninfo, todas han creado asociaciones y vínculos de mujeres universitarias, y lo que han hecho estas instituciones, estas redes potentes de educadoras estadounidenses y transnacionales, es ayudarles a romper algo difícil, que ella, Alice Gordon Gulick, conocía bien porque no podía ni hablar en público. Algo muy difícil. Gracias. Sí. Un segundo que le damos el micrófono. Gracias. Disculpa la ignorancia, pero en el caso de español, mis estudios sobre la historia de la pedagogía están, quizás por sesgos históricos, muy dominada por los hombres. ¿Es que hay una diferencia fuerte con Estados Unidos en este caso, o es que la historia que tenemos de nuestra pedagogía es incompleta? Bueno, está dominada porque estamos pensando en teóricos, pero las escuelas normales y las maestras salidas de las escuelas normales, algunas en Estados Unidos eran teóricas. Mary Lyon es una gran pedagoga y pone en práctica sus principios y se le reconoce ese saber teórico. Pero lo que fueron grandes docentes y fueron mujeres, sobre todo, no hemos hablado, no ha dado tiempo, pero ellos van a crear el kindergarten ya en Santander y van a trabajar con los métodos más innovadores, pero son las señoritas las que trabajan en el kindergarten. Por lo tanto, claro que sí, los grandes teóricos son los que son, ¿no? Y son varones, pero también hay mujeres, pero ellas, sobre todo con los más pequeños, van a estar muy presentes en las escuelas como maestras aquí también, maestras fundamentales, porque se empieza a pensar que la primera educación es la más importante, ¿no? Buenas tardes, una charla magnífica y muchísima información por procesar. Solamente una pregunta. De manera simultánea a todos estos hechos que ha estado relatando, surge en España la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, la Escuela de Institutrices. Pero no existe realmente, porque los institucionistas y la Escuela de Institutrices no tenían realmente una vinculación declarada. La Escuela de Institutrices surge auspiciada por Fernando de Castro, por gente monárquica. ¿Hasta qué punto la Escuela de Institutrices, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y las misioneras del Smith College, Alice Gordon Gulick y todas estas señoras, trabajan de alguna manera coordinadas o no? Si bien es verdad que la Escuela de Institutrices está más bien destinada a una educación a los más pequeños y todos estos movimientos lo que buscan es la emancipación de la mujer. No sé si existe una conexión o si realmente son paralelos. A mí me ha costado mucho vincularlas mejor. Las he perseguido y además he trabajado y he ido además al archivo, a la calle San Mateo, ese edificio tan precioso que me abrieron y estuve y pude sacar alguna información cuando trabajé sociabilidad femenina. Y yo, por supuesto, buscaba la red, buscaba en algún sitio si las americanas
se acercaron, pero no lo voy a encontrar en Madrid. No lo voy a encontrar en Madrid porque Alice no estaba en Madrid. Alice llega a Madrid muy tarde, visita Madrid alguna vez, pero llega muy tarde. Su proyecto está en Santander, está en San Sebastián, está en Biarritz y aquí llega mucho más tarde que el 68, que es cuando estamos hablando de las conferencias dominicales, ¿no? Si hay una relación que a mí me entusiasma y que tendría que ver mejor, pero tampoco he encontrado correspondencia, y el artículo que escribió allí Concepción Arenal no me pareció muy importante, hay una relación con Theodore Stanton, el hijo de Elizabeth Cady Stanton, que también milita, ella, en la Christian Temperance Movement, porque van a crear ese libro, van a hacer un libro, The Women Question in Europe, y a Concepción Arenal le recomiendan el capítulo de España. Y se puede ver en Google, porque yo para esta charla lo he estado mirando, lo que pasa es que no me daba tiempo a incluir a las reformadoras españolas. Entonces sí que hay relación, sí se conocen, sí han oído hablar unos de otros, pero que yo la vea en una meeting o las vea juntos en un teatro, hay relación con las abolicionistas. Hay muchas americanas, porque Coronado está casada con Perry y Vizcarrondo está casada con Harriet, que es una estadounidense. Entonces, en la creación del abolicionismo, que aparece en La Violeta, en esa revista tan bonita que podemos ver en la Hemeroteca Digital Hispánica, en la creación del abolicionismo hay mujeres, hay una sociedad de mujeres, está la Despocimina, está lejanamente también Concepción Arenal y están las americanas, pero no es esta red, no es esta red. Entonces agradezco tu pregunta, yo creo que sí la hay, pero hay que encontrarla y creo que no la vamos a encontrar en Madrid, que habría que ir a los archivos municipales de Santander, a San Sebastián, habría que hacer otro recorrido porque está ahí, son simultáneos, o sea que tienen que conocerse. Alice Gordon Gulick sí aparece y tiene correspondencia con los institucionistas, pero yo no he encontrado nada en las mujeres próximas al institucionismo, es decir, no he encontrado nada de ella en Concepción Arenal. Y la conozco bien ya, Concepción Arenal, que se han publicado libros tan buenos además, desde el de Campo Alange, conozco y no la he encontrado, pero yo intuyo, hay que seguir trabajando, lo vamos a encontrar. Bueno, me ha gustado mucho, enhorabuena por la conferencia, además muy interesante todas estas relaciones transnacionales de finales del 19 y quería preguntarte sobre si sigue, después de que muere Alice, sus sucesoras siguen con una relación transnacional, bueno, aunque sea a partir de estando en España, con las feministas españolas de ese momento, por ejemplo, Carmen de Burgos. Bueno, tú has nombrado a Victoria Kent, que lo has trabajado muy bien, pero aparte de Victoria Kent, ¿tiene relación con el feminismo? Muchísimo. El Liceum Club está aquí, está en este edificio. Luego se va, pero se funda por aquí. Muchísima relación. ¿Y la etapa anterior al Liceum Club? Muchísima relación, porque Susan Huntington, que va a ser una directora laica, muy vinculada al Departamento de Estado norteamericano, porque es cierto que empiezan a mirar, el poder político empieza a mirar esta institución con mucha atención. Y hay cartas que dicen que lo que no logra la diplomacia lo están logrando las mujeres para mejorar la imagen de Estados Unidos en España después de la guerra del 98. Entonces, Huntington, que va a ser la siguiente directora, bueno, la directora importante en el año 10 de esta casa, una vez que se separa la institución ya del colegio misionero y que se crea un colegio misionero en Barcelona y se queda la institución como lo que ella quería que fuera, como un monjolio, que no lo fue, porque no fue una universidad, fue un centro de apoyo para las mujeres universitarias. Hay una conexión constante, de hecho muy fluida. En los años 10, en los años 20, desde luego cuando se crea la residencia de señoritas, no podemos entender a la residencia sin Smith College, no podemos entender los viajes
de todas las mujeres que viajan desde aquí a Estados Unidos, que también les deja perplejos, de eso saben mucho, gente que hay en esta sala, ¿no? Que viajan a Estados Unidos y que empiezan a trabajar en los colegios, en los colleges femeninos. Hay un tejido muy potente, muy potente. No podríamos entender el exilio español en Estados Unidos sin ese tejido previo. Es muy potente, muy importante y muy bueno para las dos naciones. Muy bueno para el hispanismo estadounidense y muy bueno sobre todo para las mujeres españolas. Hay una apertura inmensa. Es verdad que dice María de Maeztu, le encantaba Inglaterra, pero María de Maeztu va a Estados Unidos. Estamos hablando del año 15, año 16. Enhorabuena, Carmen. Melina, ¿Se oye? gracias. Sí. Enhorabuena, Carmen, por esta excelente exposición que has hecho. Y me ha traído a la memoria una anécdota que tuvo lugar en este mismo lugar en el año 1976, cuando se celebró el centenario del nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí mismo donde estás tú intervino Jimena Menéndez Pidal, que precisamente nace cuando está a punto de morir Alice Gordon Gulick. Y Jimena dijo, me habéis pedido que hable sobre la institución. Voy a hablar de lo allí vivido, porque no sé montar teorías pedagógicas. Es un defecto, yo ya lo sé. Creo recordar que estas fueron sus palabras. Bonito. Cuando te has dirigido a esa idea de que los que son los teóricos de toda la modernización de la pedagogía son los varones, pero las que educan son las mujeres, me han venido estas palabras a la cabeza porque realmente aquella mujer que lo que hizo fue estar a la cabeza de lo que fue salvaguardar toda esa pedagogía después de la Guerra Civil, haciendo una tarea verdaderamente prodigiosa de salvaguardar ideales, técnicas, métodos, procedimientos, que ella misma afirme no soy capaz de tener ideas pedagógicas, es sorprendente y me has ayudado a entenderlo mucho mejor con la exposición que has hecho. Gracias. Bueno, gracias a ti, que me encanta lo que acabas de contar, que además es importantísimo, es el personaje más importante para salvaguardar todo lo que había dentro de España, a mi modo de ver. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos, un placer.